vienen demostrando cada vez más cómo ese tipo de salmonelas paratíficas están causando situaciones de proinflamación. De la sanidad del medio ambiente como procesos de bioseguridad para no seguir eliminando salmonela en el medio. Estamos tratando de buscar cuál es esa mejor vacuna y cuáles son esos mejores procesos inmunológicos que queremos activar en el ave. El control de la salmonela debe ser multifacético y sinérgico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Avipodcast, un lugar donde siempre van a encontrar una línea directa con los principales referentes de la avicultura. Mi nombre es Roberto Ricaño y seré el anfitrión de este episodio, en el cual abordaremos la temática salmonela. Y nuestro invitado es el doctor, PhD, Santiago Uribe, a quien tenemos el agrado de recibir y muchas ganas de conversar con él. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Roberto, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá, trabajando como siempre y en la rutina de seguir trabajando para la industria avícola, en este caso en salmonela y en vacunas de salmonela. Me alegro mucho. Es un placer para mí tener y compartir este episodio contigo. Y para ir comenzando e ir introduciéndonos en la temática, primero me gustaría pedirte si podrías darnos un pantallazo de cómo ha sido tu formación, tu camino dentro de la industria y cuál es tu rol actual dentro de la misma y en qué te encuentras haciendo. Pues Roberto, yo comencé en Colombia, yo hice mi doctor en medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad de Caldas. A partir de ahí arranqué a trabajar en pollo engorde durante aproximadamente 5 años. Primero como veterinario de campo, después pasé a manejar los procesos de pigmentación que en Colombia son muy importantes para una empresa en el oriente de Colombia, específicamente en Santander. Eso fueron 5 años de mi vida profesional. Ahí salí hacia Canadá, donde estuve 2 años haciendo mi maestría en la Universidad de la Isla Príncipe Edward. Volví a Colombia durante cierto tiempo, durante 2 años, donde estuve trabajando con algunas compañías como asesor para Perú, para Colombia, y trabajé finalmente durante 1 año en ventas, y ahí nuevamente me moví hacia Estados Unidos a comenzar mi doctorado en 2023, que acabo de terminar exitosamente, trabajando en la producción o más bien en el diseño de nuevos tipos de vacunas de salmonela. Ese ha sido mi recorrido, Roberto. Santiago, excelente. Es un brillante recorrido dentro de la industria. Para ir abocándonos dentro del tema. En general, salmonela, sabemos que tiene sus particularidades, sus serotipos, sus diferentes focos o direccionamientos. Sigue siendo un tema de gran importancia y relevancia para dentro de lo que es la avicultura, para dentro de lo que es la industria. En tu perspectiva, en tu conocimiento, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrenta la industria, que enfrenta el productor respecto a esta bacteria? Bueno, es una pregunta muy interesante porque a pesar de ser una bacteria que conocemos y con la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pues sigue presente y sigue causando problemas. Creo que uno de los principales desafíos, y hay que entenderlo así, es la variabilidad genética y los diferentes tipos de salmonela que tenemos. Entonces hay que entender que tenemos los típicos que nos están causando en el campo, en Latinoamérica y en general en el mundo, grandes problemas de mortalidad. Allí tenemos la Salmonella gallinarum, Vivovar gallinarum y Pulorum. Y tenemos adicionalmente las salmonelas no paratíficas o paratíficas, perdón, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella infantis en este momento, que se viene incrementando enormemente en las tasas de aparición en el campo, y son conocidas, digámoslo así, por estar causando problemas de salud pública y por ser un problema para la industria avícola debido a los problemas de salud pública que causan. Sin embargo, a pesar de que hay diferentes visiones, nuevas
nuevos descubrimientos, digamos, nuevas investigaciones vienen demostrando cada vez más cómo ese tipo de salmonelas paratíficas están causando situaciones de proinflamación o de inflamación en ese tracto gastrointestinal. Eso no es menor, aunque pareciera no verse en campo, digamos que poco a poco ella va causando y permitiendo un cierto tipo de daño a través de esa proinflamación en el tracto gastrointestinal, en ese epitelio gastrointestinal, lo que permite que haya, por ejemplo, traslocación o mayor traslocación de bacterias a través de ese epitelio. Por lo tanto, vamos a tener mayores riesgos en, digamos, en términos de salud de las aves, de traslocación de otro tipo de bacterias, entiéndase E. coli y otro tipo de bacterias. Adicionalmente, la capacidad de ese intestino que tiene unos mayores o mayores tasas de procesos proinflamatorios, pues va a ser un intestino que va a funcionar de una no excelente manera, y entonces vamos a tener menores capacidades productivas que si tuviéramos un intestino donde esa salmonela no estuviera presente, o donde el ambiente que permite que esa salmonela esté presente fuera distinto. Triad brinda soluciones innovadoras para un mundo en constante evolución. En Triad garantizamos la salud y el bienestar de los animales, ofreciendo productos, servicios y soluciones comerciales innovadoras, sustentables, tecnológicamente avanzadas y rentables que aportan al cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes. Ok, interesante lo que comentás. O sea, lo que me estás diciendo es que voy a la cabeza de alguien que no tiene tus conocimientos. Las tíficas que las relacionamos con problemas productivos y mortandad en las aves. Las paratíficas que las relacionábamos con salud pública, me está diciendo que las paratíficas también, por su efecto sobre lo que es calidad intestinal, resumido en mi formato calidad intestinal, ejercen también un problema productivo adicional en esas aves que podrá ser quizás subclínico, que nos hará perder productividad. Por lo tanto, también tenemos que ponerle foco en el efecto productivo de las paratíficas en las aves. Absolutamente correcto. Así es. Así es. Adicionalmente de que esas paratíficas, aunque no lo veamos, pues está produciendo lipopolisacáridos que nos están afectando de cierta manera ese estatus que tenemos dentro del intestino. Están produciendo otro tipo de moléculas que permiten la entrada de otras bacterias y el establecimiento de esas bacterias negativas, como puede ser el E. coli, dentro de ese ambiente intestinal. Entonces, está reduciendo la capacidad de bacterias positivas, como pueden ser los lactobacilos, los probióticos, de establecerse dentro de ese tracto gastrointestinal. Eso es muy importante. Ok, pero las aves tienen diferentes tipos de mecanismos de defensa propio contra las salmonelas. Es correcto. ¿Cuáles serían los principales procesos inmunológicos que entrarían en juego en las aves para tratar de controlar esta problemática, para tratar de controlar la bacteria, y cómo podrían estar influyendo con todo lo que me estás comentando? Roberto, esta es una pregunta realmente que nos podríamos extender quién sabe cuánto tiempo conversando de esto, pero voy a tratar de ser muy específico en lo que voy a decir. Entonces, cuando cualquier patógeno entra, uno va a tener la activación primero de un sistema inmune innato primario supremamente rápido, que se activa a través de sensar el ambiente. Cuando él sensa unos ciertos patrones, que en este caso la salmonela tiene, él la sensa y se activa y genera procesos de proinflamación que van a llevar a que básicamente a que los tejidos vasculares permitan la entrada localmente de otro tipo de células inmunes. Dígase heterófilos, dígase macrófagos, dígase células dendríticas, y ellas van a tener una acción local, van a tratar de eliminar la bacteria, en este caso, pensémoslo así, en el tejido intestinal. Esa es su función. Pero adicionalmente tienen una segunda función, que es activar el sistema inmune y el sistema inmune adaptativo, ese sistema inmune de largo plazo que tiene como muy importante memoria. Es decir, él va a producir a través del tiempo, después de ese primer contacto,
un cierto número de moléculas y de otros procesos que van a permitir el control en una segunda, tercera o cuarto encuentro. Ese sistema adaptativo se puede dividir en dos brazos, digámoslo así. El primero, el sistema inmune humoral, que son las células B, y a través de esas células B vamos a producir inmunoglobulinas, anticuerpos que se pueden medir por ELISAs. Y tenemos el sistema inmune celular, el cual va a activar básicamente las células tipo T. Dentro de ellas hay una cantidad de subsets de esas células tipo T, pero principalmente tenemos CD4 positivas o CD8 positivas, CD4 que buscan o ayudan en la eliminación de bacterias extracelulares y las CD8 que ayudan en la eliminación de bacterias intracelulares. Esto es muy importante y esa inmunidad celular es muy importante debido a que la salmonela no solamente está extracelular, ella también está intracelular y por eso necesitamos la activación de ese sistema celular. ¿Cómo esto afecta a las vacunas? No me gustaría de pronto hablar sobre cómo esto afecta a las vacunas. Lo que me gustaría decir es que los procesos que se generan o los procesos inmunes que se generan a través de la administración de una vacuna deberían ser los mismos y deberíamos poder controlar o saber por lo menos qué procesos se activan con cada una de las vacunas que queremos administrar en la granja. Esto lo que nos va a permitir es entender cómo nuestras vacunas funcionan y hacer el target hacia un objetivo específico. Entonces, si queremos que la bacteria definitivamente no entre, tenemos que producir inmunoglobulinas tipo A que vayan a las mucosas, porque allí es donde se va a bloquear la capacidad de la bacteria para entrar al tejido y de manera sistémica. Si tenemos solamente inmunoglobulina tipo Y, que pueden ser las vacunas inactivadas, entonces allí vamos a tener un riesgo porque vamos a permitir que la bacteria llegue e infiltre el tejido. Y claro, vamos a tener un control dentro del rango sistémico, pero la bacteria va a estar en ese intestino. Entonces, eso creo que es clave entender. Este episodio es patrocinado por Novus, líder en soluciones en nutrición inteligente para avicultura. Novus ofrece Mintrex, una línea de minerales traza B quelados con estructura molecular única que garantiza la mayor biodisponibilidad de zinc, cobre y manganeso, mejorando la salud y el desempeño de las aves durante todo el ciclo productivo. Además, presenta Sibenza, un aditivo enzimático con proteasa que optimiza la digestión de proteínas, promueve la salud intestinal, fortalece la respuesta inmune y protege la integridad intestinal. Para más información, visita novusint.com. Excelente, excelente, Santiago. Y ahí que venías tocando, en términos de vacunación, que es lo que venías hablando, hablaste de vacunas vivas, hablaste de vacunas inactivadas. ¿Cómo ha evolucionado la historia de la vacunación para respecto a salmonela en los últimos años? Y en función de eso, lo que venís diciendo, ¿habría una vacuna que sea la ideal, la efectiva, o es una complementación de vacunas para mantener controlado desde un punto de vista, en mi concepto, de la sanidad del individuo, pero al mismo tiempo de la sanidad del medio ambiente como procesos de bioseguridad para no seguir eliminando salmonela en el medio? Correcto. Esa es la pregunta del millón. Eso es en lo que las personas que estamos trabajando en el diseño de nuevas vacunas o vacunas de nueva generación estamos tratando de hacer. Estamos tratando de buscar cuál es esa mejor vacuna y cuáles son esos mejores procesos inmunológicos que queremos activar en el ave para tener la respuesta que nos permita no tener riesgos en el campo en términos de procesos de bioseguridad, pero adicionalmente tener la mejor capacidad de protección. Entonces allí tenemos que hablar de los dos tipos de vacunas comerciales que existen. La primera, las vacunas vivas, supremamente efectivas, muy efectivas, son en el concepto el mejor tipo de vacunas. Sin embargo, tienen grandes riesgos o tienen más, no grandes riesgos, tienen mayores riesgos que las vacunas inactivadas o muertas o bacterianas. ¿Qué sucede? Las vacunas vivas tienen la capacidad de activar el sistema inmune humoral, es decir, inmunoglobulinas tanto sistémicas como de mucosas. Adicionalmente, activan el sistema inmune mediado por células
y finalmente el sistema inmune innato. Entonces, tenemos una complementariedad de todos esos sistemas y muy efectivo en términos de protección. Sin embargo, tenemos la posibilidad de que esas vacunas puedan primero sostenerse o quedarse en el tiempo dentro de los lotes vacunados. Entonces, eso va a ser o finalmente va a promover un riesgo de salud pública adicionalmente, porque la misma vacuna puede pasarse la carne, la misma vacuna puede pasarse los huevos y terminar siendo un riesgo de salud pública. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Y el segundo riesgo, entonces, fuera de esa permanencia, es la probabilidad que existe de reversión hacia la patogenicidad o de reversión a la virulencia. Son riesgos que existen, hay que tocarlos, hay que verlos, porque en el campo esos riesgos se incrementan a través o debido a la presencia de otro tipo de salmonelas precisamente en el campo. Ahora, las vacunas muertas, en cambio, son vacunas que no van a revertir su patogenicidad, son vacunas que no van a tener el riesgo de permanencia y por lo tanto de transmisión como riesgo a la salud pública. Sin embargo, esas vacunas o la mayor cantidad de vacunas muertas o bacterinas o vacunas inactivadas tienen diferentes situaciones que hay que ver. La primera y más importante es que esa vacuna muerta no es capaz de generar el mismo complejo inmune en el cuerpo de las aves, teniendo entonces una menor capacidad de protección. Sin embargo, tenemos la seguridad de que no vamos a tener un riesgo de reversión. Eso hay que compararlo y hay que pensar entonces cómo hacemos para combinar esos dos tipos de vacunas para tener el mejor efecto, sin embargo, con el menos riesgo. Ahora, nuevos tipos de vacunas vienen siendo desarrollados y creemos algunos que el objetivo de las vacunas muertas o de la Next Generation Inactivated Vaccines son básicamente el promover una mejor capacidad de respuesta inmune de mucosas, es decir, mayor producción de inmunoglobulina A, que es parte de lo que le falta a esas vacunas muertas, y mayor producción de inmunidad en términos de inmunidad mediada por células, es decir, mejor producción de células T de memoria y efectores. Eso en términos de vacunas muertas. Ahora, en las vacunas vivas es diferente. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando poder eliminar genes específicos de manera mucho más precisa y lo que nos permita, digámoslo así, reducir el riesgo de reversión. Adicionalmente, todas estas técnicas moleculares nuevas y esta capacidad de conocer cada uno de esos genes de la bacteria y cada una de las cosas que esos genes hacen, pues ya conociéndolos podemos específicamente eliminar el gen que nosotros queramos buscar eliminar. Ejemplo, si pensamos en que no queremos que esa vacuna viva que estamos administrando se pueda transmitir, tenemos que eliminar el gen que permita la transmisión. Entonces, hacia allá estamos yendo, hacia eliminar genes específicos, múltiples genes dentro de una misma cepa, para tener las características de la cepa que nosotros queremos específicamente, sin tener marcadores de resistencia a antibióticos y adicionalmente sin tener teniendo un menor riesgo de reversión a la virulencia. Creo que esa sería la respuesta, Roberto. ¿Sabías que el ambiente en tus galpones puede ser la clave para mejorar la productividad de tus pollos? Un mal manejo del ambiente puede afectar la salud de tus aves, su crecimiento y su eficiencia de conversión. En el curso Manejo del ambiente en pollos de engorde, el médico veterinario Nicolás Gambardella te enseña cómo identificar los problemas clave, corregirlos y optimizar el ambiente para maximizar el rendimiento productivo de tus pollos. No dejes que el ambiente limite tu producción. Aprende a gestionarlo de manera eficiente. Accede a campusavícola.com. Netius, la ciencia al alcance de todos. Ok, bien, a ver, de mi parte, un posicionamiento, una opinión de mi parte como posicionamiento como veterinario de campo, no como científico, no lo soy, y a partir de lo que comentás, una pregunta. El posicionamiento actual, entendiendo que vacunas vivas me van a dar
muchísimo más acción inmunitaria amplia, innata, algo de humoral, mucosa, celular. Y sobre todo como un concepto mío de bioseguridad. Si yo disminuyo la carga de salmonela en el tracto gastrointestinal, voy a disminuir la excreción de salmonela en ese medio ambiente para futura contaminación de otras aves. Correcto. Pienso que las vacunas vivas son elementales. Bajo lo que vos decís, el riesgo a la virulencia, mínimos, pero que podrían existir, pero mínimos. La supervivencia, estimo que la mayoría de las vacunas vivas que son de deriva metabólica, la supervivencia de la bacteria es también muy acotada en el tiempo, en el medio ambiente, pero también adicionarla o sumarle la potencia de las inactivadas para inmunidad humoral, anticuerpos circulantes y posiblemente también que pasen al bebé como una primer defensa en su primer acceso, primera experiencia en la granja de broilers. Ese es mi posicionamiento mental. Pero dijiste algo que es interesantísimo y hablaste de, no sé si tecnologías emergentes, nuevas tecnologías, o sea, ¿qué enfoques? Describime un poco más eso, ¿hacia dónde se está yendo con esta idea? ¿Qué nuevos enfoques tenemos con respecto al tema de tecnologías, vacunas? Y no sé si separarlo del concepto bioseguridad, porque la vacunación forma parte del concepto de bioseguridad, pero si lo separo para la pregunta es, ¿cómo sumamos bioseguridad y vacunación como para darle una mayor fuerza al productor o a la industria para encarar a esta problemática? Ok, al productor, este sería mi mensaje a partir de tu pregunta. El control de la salmonela debe ser multifacético y sinérgico. Arranca a partir de reducir los riesgos o de reducir la cantidad de salmonela que nos va a llegar a la granja desde factores externos. Dígase, vehículos externos, dígase animales, dígase moscas, dígase a través del alimento. Hay que controlar todos los factores externos que se puedan controlar y eso es parte de la bioseguridad. No permitir que otras aves entren al galpón, no permitir que hayan moscas alrededor del galpón, etc. Primera cosa. Segundo, la salmonela es ubicua, es muy difícil mantenerla limpia. Entonces, en términos de buscar la reducción de esas cargas bacterianas dentro de la granja, no solamente tenemos que mantener la parte externa, sino que tenemos que mantener la parte interna limpia. Entonces, limpieza y desinfección, etc. Tercero, tenemos que limpiar de salmonela el intestino o tratar de reducir esas cargas en el intestino. Entonces necesitamos el uso de productos probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos, aceites esenciales, fagos, gran cantidad de productos existen, muchos de ellos han demostrado su efectividad, cada uno con una capacidad diferente y no solamente con una capacidad de limpieza diferente en términos de salmonela, sino cómo cada uno de ellos actúan. Para eso entonces necesitamos los datos de qué está pasando en nuestra granja. El que tiene los datos tiene el poder, entonces tratemos de entender qué es lo que pasa en nuestra granja para poder aprovechar al máximo el potencial de cada uno de esos bióticos, fagos, aceites esenciales, etc. Y finalmente, la implementación de las vacunas como esa bola curva, si la queremos llamar, que es la bola que gana el juego, ¿sí? Hay que implementar las vacunas y hay que entender qué o cuáles son las cualidades de esa vacuna que nosotros vamos a implementar. Hay que comparar las diferentes vacunas y entender, bueno, aquí en aves de largo plazo tenemos que usar vacunas vivas definitivamente y adicionalmente tenemos que usar vacunas muertas para soportar mejor esa inmunidad y esa capacidad de eliminación o de inhibición de la infección o de la capacidad infectiva de la salmonela. Y adicionalmente hay que entender los momentos donde aplicamos esas vacunas. Si aplicamos una vacuna viva durante la producción, es muy probable que esa vacuna viva vaya a verse reflejada en la cantidad de salmonela que tenemos en los huevos. Entonces esas vacunas vivas debemos usarlas antes de que las aves comiencen a poner.
Ahora, si hay necesidad de vacunas muertas durante producción, pues serían vacunas muertas, no vacunas vivas. Entender que hay cierta edad que fisiológicamente hablando esas aves van a tener una reducción en la capacidad de inmune. Eso a partir de la semana 16, 17, 18, donde la capacidad inmune va a ser mucho menor. Entonces, hay que entender y saber si en esa semana vale la pena invertir un dinero para aplicar una vacuna que no va a tener realmente una eficiencia esperada como puede ser a la semana 14 o a la semana 12, donde el sistema inmunitario está mucho más preparado y es más capaz de generar una respuesta efectiva. Todo ese complejo de elementos y capacidades y herramientas que tenemos hay que usarlo. No hay que tener miedo porque la salmonela es ubicua y hay que usar todo eso para poder controlarla, y mucho más cuando tenemos problemas de salmonela gallinarum, por ejemplo, que nos está causando muchos problemas, especialmente en países latinoamericanos. Ok, muchas gracias, Santiago. O sea, como un mensaje a la industria, al productor, a quien está, en mi caso, trabajando en reproductoras pesadas, no dejar el control de salmonela en una única herramienta, sino que el control debe hacerse en un proceso mucho más holístico, mucho más amplio, y utilizar todas las herramientas o un gran conjunto de herramientas, entendiendo cuál es la función de cada una de ellas para el control de esta bacteria. ¿Es así? Es correcto. Ok, perfecto, te entiendo perfectamente. Santiago, bueno, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por todo esto que nos has estado comentando y estos consejos, si podríamos decirlos, hacia el productor. Y no quisiera terminar este Avipodcast sin pedirte, sin consultarte, si consideras que hay algún profesional, alguna persona relevante que vos consideres que nos puedas sugerir para compartir sus experiencias en un próximo Avipodcast. Por supuesto, me gustaría recomendarte al doctor Jaime Ángel. Es una persona que acaba de terminar recientemente su doctorado en Colombia. Acaba de publicar unos documentos científicos muy interesantes en términos de virus y de cómo los aceites esenciales son capaces de modular el sistema inmune para reducir la carga viral y la capacidad de replicación viral. Creo que sería una persona muy interesante para conversar. Bueno, te agradezco mucho, lo vamos a tener en cuenta, y muchas gracias nuevamente por haber participado en este episodio. Un placer haberlo compartido contigo. Muchas gracias, Roberto, por la invitación nuevamente, y muchas gracias por las preguntas. Espero haber sido claro y que pueda ser usado por los productores. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.